Vamos a iniciar la clase ya teniendo hasta el momento a 17 participantes conectados, incluyendo el profesor. Vamos a estar tomando la temática vista en la clase anterior respecto a los desastres socionaturales. Habíamos definido que los desastres socionaturales principalmente corresponden a aquellas acciones o acontecimientos que ocurren debido a un acontecimiento natural, pero que sin embargo tienen un impacto fuerte o directo sobre la población. Y estos desastres socionaturales no necesariamente son causados por el hombre, pero sin embargo el ser humano o el hombre pudo haberlos evitado, que fue una de las conclusiones que llegamos a la clase anterior, de que estos desastres pueden ser evitados, pueden ser prevenidos, pero lamentablemente no es así. Para ello vamos a hacer una actividad práctica. Vamos a analizar el caso de ciertos desastres que han ocurrido dentro de nuestro territorio, también dentro del continente, y desastres que han ocurrido en otros lugares. Vamos a hacer una comparación de 3 desastres naturales que corresponden al mismo fenómeno que son los terremotos, pero lo vamos a ver desde el aspecto social. Cómo ha sido el impacto que han tenido estos 3 desastres, y ahí después vamos a trabajar con una noticia en la cual yo les voy a mostrar. Ya, pero antes de eso se me olvidó que tengo que poner acá la proyección con el optimizador. Ya, vamos a ver el primer desastre. Ustedes me van a decir si es que se acuerdan de qué trata. Ya, ahí va. Espeluznante despertar en la zona centro-sur. Devastador terremoto deja al menos 214 muertos. Regiones del Maule y Biobío reciben el golpe más duro. Rescatan a 20 personas de un edificio colapsado. El mar entró hasta la plaza de Talcahuano y en Juan Fernández hizo desaparecer al pueblo. Caen tramos enteros de carreteras mientras incendio con humo tóxico amenaza a Santiago por el norte. Caos en la ruta al sur, puentes desplomados complican el regreso de los chilenos a sus hogares. TV Chile presenta 24 horas Central. Son las imágenes de la destrucción. Buenas noches, bienvenidos a las noticias en este sombrío 27 de febrero en el que tenemos tantas vidas que lamentar. Esta madrugada el temor se apoderó de gran parte del país con un terremoto que alcanzó los 8,8 grados en la escala de Richter. 7 regiones enteras fueron azotadas por un movimiento, dejando, como vemos, caminos cortados, ciudades incomunicadas y un trágico balance de 214 personas muertas hasta el momento. Desde Valparaíso a la región de la Araucanía fueron casi 3 minutos de pánico y de desesperación que parecían no acabar nunca y cuyas réplicas hemos sentido durante todo el día de hoy. Patricio Ojeda con un balance del miedo que despertó a Chile. Resulta a lo menos infernal el ruido con el que medio Chile despertaba la madrugada de este sábado. Las cámaras del reality Pelotón captaron el minuto exacto en que comienza lo que más tarde terminaría en una verdadera tragedia. Tan solo segundos antes y como cada noche, los reclutas dormían placenteramente hasta que comienzan a notar los primeros movimientos debajo de sus camas. Este recluta fue de los primeros en abandonar el dormitorio y su cama se convirtió en el registro más elocuente de la magnitud del terremoto.
2 larguísimos minutos y medio que no solo parecieron interminables para los reclutas de pelotón, miles de chilenos corrieron despavoridos intentando salvar sus vidas. Ya, chiquillos. Bueno, este video, como ustedes pueden observar, corresponde al terremoto y tsunami que sufrió nuestro país, específicamente en la zona centro-sur, en el año 2010. Ya, este terremoto que, como bien decía la nota, fue un evento de 8.8 grados en la escala de Richter. Bienvenida, Constanza, sí, no se preocupe, ya. Supe ahí, el profesor de ciencias también comentó que tuvieron problemas con el internet, ya. Así que no se preocupe, ahí él comentó también que su hermana igual tuvo problemas para poder conectarse. Ya, bueno, en el video entonces observamos que en nuestro país ocurrió este fenómeno. Ahora, dentro de lo que estamos acá en el curso, ¿alguno de ustedes estuvo en este terremoto? ¿Alguno de ustedes estuvo viviendo en el sur o tuvo la oportunidad de vivirlo en carne propia este sismo? ¿O algún familiar que le haya contado cómo fue esta situación? ¿Nadie tuvo un familiar? ¿O ustedes, o su papá? Ah, la Millaray, me dice la Stephanie. Ya. Chuta. Bueno, yo les comentaba esto porque es que no me gusta ser autorreferente, pero justamente cuando ocurrió este fenómeno yo estaba viviendo en Puerto Montt. Estaba en Puerto Montt y me acuerdo que eran las 3:30 de la mañana y se puso a temblar bastante fuerte. Y eso que en Puerto Montt no fue tanto el impacto, pero fue potente. A ver, dice la Fiorella, dice, mi abuela se le cayó el techo en Temuco. Uf, se le cayó el techo. O sea que... Pero ¿de qué forma se le cayó el techo? ¿Parte del techo, completo? ¿Se desmoronó? Fiorella, si es que pudiese explicar quizá un poquito más. Profe, no me acuerdo bien ahora porque igual estaba un poco chica, pero creo que fue como con la muralla de la casa al lado, como que se cayó porque era más alta esa casa. Entonces se cayó esa muralla y ahí rompió esa parte del techo. Ah, ya. Si bien entiendo, entonces se desplomó la casa del costado del muro que estaba pareado y se cayó encima del techo de la casa de su abuelita. Yes. Oh, fuerte. Sí, justamente, y estaba como, sí, la verdad fue bastante impactante, igual como yo estaba en Puerto Montt, después estuve tiempo viviendo en el sur, fui a Villarrica, y en Villarrica me encontré el panorama de que a orilla del lago existía no una pasarela, sino un paseo peatonal, y sin mentir había unos desniveles de la calle que se partió con el terremoto de 1,5 metros. Entonces fue bastante potente el terremoto, ¿ya? Y se vivió mucho el impacto no solamente del aspecto de las vidas humanas, como se menciona en el video, que hasta en ese entonces eran 214 personas fallecidas, sino también con la pérdida estructural, viviendas, casas, puentes, departamentos, locales, comerciales. Fue todo bastante fuerte. Ahora voy a mostrarles otro video de otro sismo que ocurrió también en otro lugar del mundo, cerca de nuestro mismo continente, pero esto ocurrió en Haití, ¿ya? Y en base a este segundo video yo les voy a mostrar una noticia, un artículo, porque vamos a entender ciertas diferencias en base a estos dos fenómenos, que siendo los dos un terremoto, fueron en diversos lugares, pero sin embargo las consecuencias sociales fueron muy distintas en ambos lugares, siendo que existían unas diferencias bastante relevantes a la hora de estos fenómenos, ¿ya? Vamos a ver entonces el segundo video, solamente vamos a ver un breve extracto, porque este es un poquito más largo, ¿ya? Pero ahí va a correr el video. Nunca se recuperaron económicamente después del terremoto del 2010. Ahora les toca este 5,9, que ya dejó 14 muertos, que es una cifra no oficial que seguramente viene en aumento. Y al día siguiente viene otro 5,1. Hay que entender lo siguiente: en países como estos, donde hay extrema pobreza, los terremotos son asesinos de naciones.
No lo digo por la cantidad de personas que fallecen, sino que desestabilizan a tal nivel la economía de un país que no se pueden volver a parar jamás. Bueno, nunca más. Pasa una década y siguen completamente tratando de ver de cómo vuelven a levantar ciudades que quedaron en el suelo. Haití también tiene un historial político de corrupción. Ahí está el famoso Papa Doc, Baby Doc, esta familia que se caracterizó por la corrupción. Hasta el año 94 era una seguidilla de gobiernos que terminaron interviniendo las Naciones Unidas y Estados Unidos principalmente, y eso obliga finalmente a Naciones Unidas el año 2004 a poner esta misión de paz que son los cascos azules, y ahí nosotros los chilenos enviamos tropas del ejército, la armada, la fuerza aérea. Un poco lo hace Lagos también para reivindicarse por el no que le había dicho a Bush en la invasión el 2002. Pero ahí pasó algo. Nosotros estuvimos el 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, y ya el Congreso decía, ¿hasta cuándo estamos? Nos vamos. Y dijeron, ya, nos vamos el 2010. A fines del 2010 nos vamos las tropas chilenas, y efectivamente ocurre este terremoto en enero del 2010 que vuelve todo a foja cero. De hecho, nos fuimos hace poquito, ¿no? 2017, el año pasado, nos fuimos hace poquito. Con la pregunta es, ¿hasta cuándo nos vamos a quedar en Haití? ¿Eso no una nación fallida, una república fallida? En ese sentido, Cristian, porque a mí no deja de parecerme bien relevante lo que tú estás diciendo, porque justamente lo de Papa Doc y Baby Doc y los Tontón Macut fue una situación. Los Tontón Macut era la policía de inteligencia, ¿no? Que se daba en Haití. Fue una situación muy compleja, que también tengo la sensación que se estableció además como un gobierno totalitario, como una dictadura en definitiva, que empobreció muchísimo a Haití. O sea, desde ese punto de vista, lo que quiero decir es que ya hay una situación que lo mencionaba un poco Carla, hay un empobrecimiento emocional en cuanto a la depresión, a la angustia. No quiero que se entienda mal esto que estoy diciendo. Y que viene desde hace décadas. Exactamente. No. Entonces es muy angustiante. De verdad es una situación que es muy... A ver, para que usted lo entienda, imagínese que hay un 5.1 acá en Chile, o un 5.8 acá en Chile, pero solamente hay construcciones de como media agua. Claro. Ese sería el símil, para que usted entienda. Claro. Un 5.8, pero solo con construcciones tipo media agua, que uno ve lamentablemente todavía en nuestro país, de adobe y muy precaria. Son frágiles. A ver, es tremendo. Y si a eso usted le suma, como bien decía Carla, una emocionalidad precaria, justamente por toda esta historia, es brutal. Eso es desolador. Es desolador. Es que yo creo que eso es lo dramático. Bueno, Haití tiene una religiosidad bien especial. En su mayoría son cristianos, pero también hay muchos que practican el budismo. Esto porque la isla de Haití también fue un... El vudú, no el budismo. El vudú, un reposario de esclavos que venían de África. Ya. Bueno, acá tenemos entonces otro caso de otro fenómeno que ocurrió de un terremoto, en este caso en la sección de Centroamérica, específicamente en el país de Haití. Y como se pudieron observar en los comentarios, este terremoto no fue tan potente en liberación de fuerza. En la escala de Richter fue un 5.1, 5.9, estos dos terremotos, pero sin embargo la destrucción que causó fue bastante evidente, como se muestra en las imágenes, ¿ya? Y ahí hacían una reflexión los panelistas de este programa que comentaban la noticia. Ahora, lo que vamos a hacer para que podamos trabajar con la actividad que les tenía propuesta para hoy, yo les voy a enviar un enlace por el chat para que lo puedan ver todos. Voy a poner la opción acá para enviarle el mensaje. Ese es un enlace de la noticia que yo les voy a proyectar en estos momentos para que ustedes la puedan trabajar, la puedan leer y vamos a hacer una actividad. Esto es un artículo que se publica en la página de la BBC News, ¿ya? En el cual hablan, y como dice el título, dice terremotos. ¿Por qué la diferencia de muertos entre Haití y Chile? Y acá hacen una reflexión y un análisis respecto a por qué estos dos fenómenos, a pesar de que uno fue menor en intensidad que el otro, sin embargo, el impacto que tuvo entre la población, entre el territorio, lo que fue la economía, ¿por qué difiere tanto?
¿ya? Y este artículo entonces ustedes lo van a leer, ¿ya? Ahora, y lo que van a hacer, van a leer el artículo y me van a mencionar 4 diferencias, ¿ya? Anótenlo ahí si es que tienen un cuaderno o algo a mano, 4 diferencias entre el terremoto de Haití con el terremoto de Chile, de acuerdo a lo que menciona el artículo, ¿ya? 4 diferencias en el sentido de qué cosas, a pesar de que ambos países sufrieron este mismo fenómeno, qué cosa ocurrió en uno y qué cosa ocurrió en otro, ¿ya? Por ejemplo, le vamos a dar algo bien sencillo, podemos notar una diferencia. En Haití, el fenómeno del terremoto tuvo un impacto, por decir, de 5.9, ¿ya? Que ese fue el impacto, y en Chile fue de 8.8, ¿ya? Y ahí podemos tener quizá una diferencia. Ahora, lo que yo quiero buscar, y que ustedes puedan trabajar, es que más en sí de darme quizá diferencias de datos duros, que me puedan dar diferencias cualitativas, ¿ya? De cómo fue que afectó a la población, ¿ya? Más específicamente el terremoto en Haití, a cómo afectó a la población el terremoto en Chile. Recordemos que estamos viéndolo desde el aspecto del desastre socionatural, del impacto que tiene sobre la población, ¿ya? Consulta, duda, pregunta hasta el momento para poder hacer esta actividad. Les voy a dar unos 15 minutos para que podamos realizar esto, ¿ya? Entonces van a tener que leer este texto que les acabo de enviar por el enlace y buscar 4 diferencias entre el fenómeno de este terremoto en Haití con el de Chile, ¿ya? Les voy a dejar entonces estos 15 minutos para que puedan trabajar. Voy a detener ahora la grabación. Ya, vamos ahora sí a poder consultar con una dama. Vamos a preguntarle a Valentina si es que puede habilitar su micrófono, por favor. Ahí le envié la invitación, amablemente. Ya, profe. Ya, Valentina. No te voy a pedir que me digas todas las diferencias, pero antes de iniciar, ¿qué te pareció el artículo? ¿Era atractivo? ¿Era fome? No, sí, igual era interesante porque tampoco era tan complicado porque al tiro salían como las diferencias y la explicación era como corta y precisa. Sí, y no era muy extenso tampoco. No, sí era cortita. Sí, por lo general cuando uno ya está llegando a tercero o cuarto media es como enemigo de los textos largos, ¿no? Sí. Antiguamente Y profe, ¿sabe qué? Si escucha de fondo es porque mi sobrino está jugando con unos polacos, no sé qué cosa, y están hablando inglés ya. Entonces, si se escucha ruido. Don't worry. Ya, ok. Ya. Mándale saludos a los polacos. Ya, que han sufrido tanto los polacos. Ustedes saben que Polonia hablan más fue... raro. Los polacos fueron los que más sufrieron en la Segunda Guerra Mundial, porque de hecho Hitler, el primer lugar donde invadió fue Polonia. Sí, aparte me dice que son como medio jodidos al tiro, entonces por eso les tiene que hablar como bien, porque son como medio pesaditos. Ah, ya. No son como el profesor de historia, sí. Bueno, no soy polaco. Ya, Valentina, vayamos a lo nuestro. Entonces, qué bueno que te haya gustado el texto, más que gustar, o sea, que te haya interesado. Solamente quiero que puedas mencionar una de las diferencias que tú encontraste, que mencionaba el texto, a lo que ocurrió en Chile versus lo que ocurrió en Haití. Ya. Una de las cosas claras también fue cosa de tiempo. Por ejemplo, dijeron que en Chile fue de 20 a 30 segundos más o menos como el terremoto. Entonces hizo de que la gente pudiera como mirar bien y después de eso salir y se fueron a un espacio como abierto. En cambio en Haití no hubo ese tiempo y al tiro las cosas, por ejemplo, los edificios empezaron a colapsar en cuestión de segundos. Entonces no les pudo dar tiempo a la gente de escaparse. Entonces también fue cosa de tiempo. Y también un experto había dicho como que, sinceramente, la educación y tener un poco de suerte en Chile hizo como que la gente haya sobrevivido más.
O sea, si bien entiendo, el sismo en nuestro país, o bueno, sismo le digo, pero no, fue un terremoto. El terremoto en nuestro país fue de forma gradual. Comenzó con un movimiento leve que comenzó apenas a percibirse y comenzó agarrando fuerza y cuando ya fue aumentando, les dio el tiempo a las personas para poder evacuar, como vimos en el video del reality Pelotón, donde decía que empezaron a sentir y cuando empezó a tomar fuerza, salieron rápido. En cambio, en Haití ocurrió lo contrario. Empezó el fenómeno de golpe y comenzó en forma violenta rápidamente. ¿Eso? Sí. Ya. Excelente. Muchas gracias, Valentina. Me esperan un segundo que me están llamando y creo que es importante porque estoy viendo que me llegan muchos mensajes al celular. Ya espérenme 10 segundos. Ya, chiquillos, ahora sí, discúlpenme, tuve un problema, bueno, no acá, sino en el otro lado, que están haciendo una actividad de fiestas patrias y al final cambiaron el enlace. Y como cambiaron el enlace, yo soy profesor jefe, eh, mi curso no está conectado. Entonces por eso me están llamando para que le envíe el enlace a los chiquillos, ¿ya? Por favor, téngame un poquito de paciencia. Estoy enviando ya. Ya, ahora sí. Ahora sí creo que ya lo tengo listo. Ya. Listo, chiquillos. Discúlpenme. Son cosas que ocurren cuando uno está haciendo clase en vivo desde la casa. ¿Ya? Pero Valentina, me encantó tu análisis. Qué bueno que fuiste concisa, precisa. Creo que esa fue una de las grandes diferencias. Una de las grandes, bueno, en este caso, situaciones a favor que tuvo nuestro país frente a este fenómeno del terremoto. ¿Ya? Valentina, ¿alguien que usted quiera escoger para que pueda dar la segunda diferencia? ¿Algún compañero o compañera? Pucha, profe. Ya, a ver. Tendré que coger a uno de mis amigos nomás. Sí, es que siempre Ya, soy yo el malo, po. ya, a ver. A la Carla. La Carla. Mire, justamente. Gracias, amiga. Amiga. Ya, Carlita, ¿cómo estás? Bien, hola. Sí, qué bueno, bien. Bueno, no te doy la bienvenida porque ya está hace rato. Carlita, ¿cómo te fue con la actividad? ¿Qué te pareció el texto? Bien, bien. Amigable, buena persona. Sí, como dijo la Vale, era fácil de leer y de comprender, así que Qué bien, bueno. estamos. Entonces, como fue fácil de leer y comprender, ¿qué otro argumento respecto a las diferencias de estos fenómenos que ocurrieron entre Chile y Haití tú me puedas mencionar? Ya, aparte que la Vale dijo eso del tiempo y de que, por ejemplo, acá hacen mucho, así como eh, te enseñan qué hacer en terremotos, pues acá pasa casi todos los días. Eh, Aparte de eso, están como las estructuras que acá de por sí están como más firmes ante los terremotos. Y otro que estaba leyendo lo último, Uno nomás, que solamente salía uno. que, oh, ¿y ese es uno? Ah, bueno, Claro, la estructura. ¿Qué pasa con la estructura? Profundicemos porque acá en... están como, no me acuerdo la palabra, pero son más fuertes para eso, para esas Tienen una situaciones. norma antisísmica más Sí, elevada. sí, porque acá de por sí en Chile hay mucho terremoto, pues entonces uno tiene que adaptar las ciudades, pues. Entonces, Ya, excelente, muy bien, Carla. Ahora, ojo, que no solamente en Chile existe mucho terremoto, recordemos que Chile está dentro de este espacio geográfico que quizás en algún momento se le enseñó a ustedes en básica, que es el Cinturón de Fuego del Pacífico, que es una región que constantemente está expuesta a movimientos sísmicos y actividad volcánica que corresponde a todo el sector de Sudamérica en la parte del oeste. Centroamérica, Norteamérica, pasa por las islas Aleutianas o el estrecho de Bering y continúa por el sector de Vladivostok en Asia, Japón, va bajando hasta Taiwán,
finalmente llega a donde está Papúa Nueva Guinea y se termina en el sector de las islas polinésicas, melanesias y micronésicas, ya que son el conjunto de islas que están en Oceanía. ¿Ya? Ahora, la diferencia, como usted muy bien dice, es que acá en Chile, no sé si el material es mejor, pero la norma es más elevada. La norma quiere decir que cuando se construye hay que poner cierta profundidad, cierta cantidad de acero, cemento, arena, existe una proporción que permite que las edificaciones sean antisísmicas y tengan un alto estándar de resistencia ante estos fenómenos. Muy bien, Carla. Consulta. ¿A quién le gustaría que pudiese responder con esta actividad? Lo ideal sería un hombre para que exista la equidad, ¿ya? Bueno, entonces... Muchas de la buena es difícil. Sí, pero... yo siempre soy el malo en las clases. Oh, mi amigo tan lindo del alma, el Mati Barrera. Vamos, amigo, tú puedes. El Mati. Vamos a preguntarle al Mati. Qué tarde, profe. Llegué cuando estaban haciendo la actividad, estaba en el médico. Ah, ya Mati, sí, no se preocupe. ¿Cómo ha estado, Mati? Bien, ¿Sí? súper. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está la familia, la esposa, los hijos? Mi señora está mejor, pues sí. No sé si les comenté, mi señora estaba en una residencia sanitaria. Se había enfermado de COVID. No, sí, fue... Chuta. Sí. Pero Por está andar a bien. patapilar. Fue bien, lo importante es que está bien, no tuvo síntomas, fue asintomática, pero de todas formas tuvo que estar la semana ahí porque estuvo o sea, dio positivo, entonces era un agente de contagio. Lo fome fue estar lejos ahí en 2 semanitas, pero ya volvió hace 2 días, así que estoy recontento. Vamos a celebrar. No, pero eso, gracias Mati por preguntar. Consulta, ¿cómo te fue con la actividad? ¿Pudiste leer el artículo? Como le digo, llegué cuando estaban haciendo la Ya. actividad. Ya, pues Mati, sí, ya, no te preocupes, no hay problema. Me Carla, perdonó. Carla o Mati, tiene que escoger, no, el Mati es mejor, Mati, alguien que pueda escoger. A mi contraparte, Matías Dol. A tu némesis, tu archirrival. A ti te quiero. ¿Qué dice el Matías Dol? ¿Ya es presidente o todavía no es presidente? ¿O ya fue presidente? ¿El Mati Dol? El Lucas le hizo un golpe de estado el año pasado, pero luego no sabemos qué pasó con el Luquita. Lo autogolpearon en la casa y se fue. No sé qué pasó. Ya, pero vamos a preguntarle al Matías Dol. Matías, ¿estás ahí? ¿Puedes habilitar tu micrófono? Parece que no está. No, sí. Sí. Ahí está, no, sí está el Matías. Ya, muy bien. Valiente, hombre valiente. Matías, ¿cómo está? Bien, bien. Bien. ¿Cómo le fue con la actividad? ¿Pudo leer el artículo? Sí, le voy a echar una repasada porque igual estoy viendo unas cosas acá, porque ahora, después de esto, tengo que ir al dentista, así que estoy corriendo de aquí para allá, así que... Ya, sí, no se preocupe. Pero algo que pudo encontrar alguna diferencia entre el fenómeno del terremoto entre Haití y Chile, además de las que mencionó Valentina. Valentina había dicho de que la forma en que se desarrolló el fenómeno en Chile fue un poquito más gradual, en Haití fue más violento, en forma espontánea. La Carla había dicho que en nuestro país la norma antisísmica está más elevada, por ende en Haití no. ¿Qué otra diferencia quizás podamos mencionar? Tal vez no sé si hay diferencia, pero tampoco sé si se comentó eso de que, además de que existe la escala de Richter, creo que también está la escala de Kermerer, creo que se llama, que esa ya no mide en vez de medir es como en vez de medir como la objetividad, decimos, mide los daños causados. Así que generalmente... la de Mercalli, usted dice. ¿Cuál? Mercalli. Mercalli, sí era. Sí, porque la de Richter lo que mide es energía liberada. Ya, movimiento, en sí, energía potencial o cinética, no sé cómo es. Y la de Mercalli mide los daños, ya en este caso destrozo, si es que se cayó la tele, si es que se cayó un muro, y de repente eso es subjetivo, como tú bien dices, porque en un país donde la norma sísmica no es muy buena, con un terremoto de 4.0 se puede caer todo. Y en otro país con un terremoto 6 no se cae nada. ¿Ya? Como en Chile con un terremoto 4, la escala de Mercalli sería casi nula. Claro, no serviría mucho. De hecho, la escala de Mercalli
claro, como tú bien dices, es una escala subjetiva que mide destrozos, ¿ya? Pero por eso mismo es subjetivo porque depende del, del lugar o de las construcciones que pueden o no haber destrozos. Gracias, Matías. ¿Alguien más que quiera apuntar? ¿Alguien que quieras elegir? Que sea el... La Stephanie, mira, me levantó la mano. Mira, ya Stephanie, dígame. Eh, yo creo que, o sea, ya lo comentaron, la educación con respecto a cómo reaccionar a un sismo, pero creo que es como bastante importante, porque puede que empiece más lento o más rápido, pero si es que no sabes reaccionar, igualmente te puede afectar, ¿o no? O sea, y bueno, o sea, más que nada como eso, la educación en tu sismo, no sé, honestamente, dónde está ubicado Haití en plan, en cuanto a placas y todo eso, no sé si es un lugar muy sísmico, yo creo que no, y por eso quizás están así, no sé, pero creo que es importante eso. Ya, mira, justamente lo que tú mencionas es bastante relevante respecto a la educación sísmica. Acá en Chile, desde siempre ha estado el tema de la educación sísmica. En mi tiempo no se llamaban simulacro, no sé si todavía quedó eso, pero en mi tiempo se llamaba Operación Daisy. No sé por qué, eh, eh, sin querer hacer una morada, bueno, acá tenemos la Daisy igual, pero ya, se llamaba Operación Daisy, ya a este proceso en que se hacían estos simulacros de sismo y finalmente, perdón, se evacuaba, se iba al cerro, se iba rapidito, se ponían debajo de las mesas, enseñaban el triángulo de la vida y todo este concepto, ¿ya? Pero, y en la actualidad se sigue haciendo, de hecho se sigue haciendo. Ahora, respecto a lo que tú mencionas, ¿quién fue la Stephanie? Tú le diste ahí en otro aspecto bastante razón. Justamente Haití es una isla en donde no necesariamente existe un tema sísmico comúnmente, no existe una cultura porque no se da mucho este fenómeno del sismo. De hecho, estaba hablando ahora y me di el tiempo para buscar acá, espero que se pueda ver, en Google Earth, ¿ya? Busqué el mapa del mundo. Entonces, para poder entender, este es el mundo. Todo este sector que yo estoy acá marcando con el puntero, ya que está acá, que va por acá, que después pasa por las Aleutianas, por este conjunto de islas. Y fíjense, aparece acá dentro del mapa, se ve una especie como de bloque, hay unas líneas dentro del mar. Todo este sector corresponde al cinturón de fuego del Pacífico, que es la zona sismológica y volcánica más activa de nuestro planeta. Y Haití se localiza acá, ¿ya? También existe unas placas, ¿cierto? Acá un conjunto de placas tectónicas. Sin embargo, Haití está en lo que es el Mar Caribe. Por lo general en este sector no se da mucho lo que son los fenómenos sismológicos. Entonces ahí también hay otro argumento que quizás no decía textualmente el texto, pero valga la redundancia, pero que la Stephanie pudo deducir en base a la localización quizás de estos dos países, ¿ya? Que es Haití y que es Chile. ¿Ya? Muy bien, Stephanie. ¿Y algún otro argumento, diferencia? Con esto vamos a terminar la clase, que podemos agregar, de acuerdo a lo que se leyó. ¿Alguien más puede comentar otro? La diferencia de muertes podría ser, ¿no, profe? Ya, sí. Bueno, de hecho, yo acá, miren, yo acá en mi cuaderno tengo acá anotadito las cosas, y fue el primer, el primer estándar que puse, o el primer indicador diferencial. ¿Y cuál sería entonces esa diferencia, Jorge? Que de todo lo que dijeron, de todas las diferencias, tanto estructural, de la reacción de las personas y todo, se llega a la diferencia de muertes que en Chile se confirmaron como 500, según el texto, y en Haití más de 220.000. Más de 220.000. O sea que superó en casi un 450%, 420% de lo que ocurrió acá en nuestro país. Más que cuadruplicó la cifra. Siendo que en Chile, como habíamos visto, el terremoto fue de 8.8, o sea, fue mucho mayor a lo que ocurrió en Haití. Y por último, y es un dato que aparece al final también, que nadie lo ha mencionado, a ver si es que alguien me puede ayudar.
¿Cuál fue la causal de muerte en lo que fue el evento en Chile y cuál fue la causal de muerte de las personas en el evento que ocurrió en Haití? Ahí también el texto lo mencionaba, que es también importante eso porque ahí vamos a hacer la reflexión respecto a los desastres socionaturales. ¿Profe? ¿Sí? En Chile no fueron víctimas por los tsunamis y por todo lo que conllevó eso, y en Haití fue por ¿cómo se dice? ¿Desplomamiento? ¿Sí es así o no? De ¿Desplome? edificios y estructuras. Y dense cuenta que Haití, como yo les mostré, es una isla. Entonces, obviamente no hubo tsunami, en Chile sí hubo. Como bien dice Fiorella, en Chile las personas no murieron tanto por el terremoto, sino más bien por el rin de olas que llegaron tras el terremoto con el tsunami. Entonces, ¿cuál es la reflexión ahí? ¿Cuál fue el problema de nuestro país? Lamentablemente, las construcciones que están en la costa, o las ciudades que están en la costa, la resolución o la síntesis que no están preparadas para poder recibir fenómenos o desastres naturales del tipo tsunami. Esa fue la gran conclusión. Chile preparado sísmicamente, sus construcciones, su estructura, el material con que se construye, sí, está preparado, a pesar de que se cayeron puentes, se desmoronaron casas, que fueron las mínimas. Está preparado sísmicamente, pero no está preparado nuestro país para resistir un tsunami. Y no es la primera vez que ocurre un tsunami acá en nuestro país. Ya ocurrió en el año 60 con el terremoto y tsunami en Valdivia, en donde Chile ya no estaba preparado. Chile era un país todavía tercermundista. Y ahora que ocurrió el tsunami en el 2010, tampoco Chile estaba preparado. Entonces, ¿qué enseñanza sacamos de estos fenómenos? De que es necesario poder regular y establecer que si es que hay un tsunami y te bota las casas que están en la costa, ¿por qué volvemos a construir de nuevo las casas en el mismo lugar donde hace un par de años atrás te botó las olas, las construcciones? Ese es uno de los grandes problemas que ocurren en nuestro país, que a veces volvemos a construir o volvemos a habitar lugares en donde antiguamente la naturaleza lo destruyó todo. Y estamos destinados finalmente a volver a repetir la historia. ¿Ya? Chiquillos, vamos a dejar entonces finalizando la clase. Les agradezco por su participación.